Vamos a la segunda hora de transmisión. Llegó María Mercedes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Robert? Amigos, excelente inicio de jueves. Estamos listos con la información más destacada. Lo importante es salir con actitud. 8 grados centígrados. La ciudad de Quito tiene frío, pero el día se pinta azul. Así es, un cielo despejado. Disfrute del verano, disfrute de cada día. Es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Y con eso empezamos con la información. Empecemos. Contándoles que este miércoles se tenía previsto que 5 ministros de Estado comparezcan ante diversas comisiones en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ninguno de ellos acudió. Acudió al llamado, esto tras la orden recibida por el presidente Noboa de que cree que es innecesario responder al pedido de rendición de cuentas que hace la Asamblea Nacional. Miremos. La palabra de Daniel Noboa es ley para sus ministros, quienes cumplieron con la orden de no acudir a las comisiones ni al pleno del legislativo para rendir cuentas sobre las acciones desarrolladas por sus carteras de Estado. El señor ministro de Turismo, señor Nielsen Anthony Dolcenpit, ha presentado un oficio de excusa, no se encuentra presente en el salón plenario. Este miércoles, 5 ministros estaban convocados a varias sesiones en el legislativo. Ninguno acudió, y eso generó múltiples críticas entre las diferentes bancadas de la Asamblea. Es un irrespeto, no solamente a la Asamblea Nacional, primer poder del Estado, sino un irrespeto quizá mayor para con la ciudadanía. Es una confrontación innecesaria e indebida, porque el viceministro también fue asambleísta y también hizo las convocatorias respectivas en su momento. El bloque oficialista reaccionó ante estos señalamientos e indicó que varios bloques políticos no tienen autoridad moral para solicitar comparecencias cuando en ocasiones previas han agredido a funcionarios de Estado. Hemos tenido ministros que llegan y se les falta el respeto con groserías, se pide el uso de la palabra, no se hace pedido del uso de la palabra, solo levantan la voz, gritan, insultan. Por lo tanto, ellos no se pueden prestar para eso si tienen tanto que gobernar, tanto que resolver. Nosotros queremos ministros que estén haciendo su trabajo y no aquí en el show politiquero. Pero al parecer, no todos en ADN piensan de esta forma. La legisladora oficialista María Fernanda Araujo rechazó las declaraciones de Esteban Torres. En su cuenta X puso Esteban Torres Cobo el 25 de agosto del 2021 y dice: los ministros de Estado tienen la obligación de responder las veces que sean ante comisiones y ante el Pleno de la Asamblea del Ecuador, las veces que sean. La Asamblea no es ninguna comisaría de meros trámites de nadie. Y el día de ayer, él manifiesta que los ministros no tienen que venir y él quiere ser asambleísta. Pocas horas después de esta intervención, el viceministro de Gobierno publicó un comunicado en el que dijo: María Fernanda Araujo evidencia una postura contraria a la del gobierno. Se ha decidido su inmediata expulsión para preservar la coherencia de nuestra organización, informó Álvaro Terán. Y ahora les contamos que el asambleísta de ADN, Javier Jurado, presentó una noticia criminis ante la Fiscalía por una presunta divulgación de información confidencial por parte del legislador Leonardo Berresueta, miembro de la Comisión de Fiscalización. Conozcamos los detalles de esta denuncia en la siguiente nota. 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿No les parece a ustedes que es suficiente para iniciar un juicio político? Estas declaraciones serían motivo de una posible investigación fiscal por el presunto delito de divulgación de información confidencial. Así lo aseguró el legislador Javier Jurado, quien presentó una noticia criminis en Fiscalía en contra de su compañero de comisión Leonardo Berresueta por una supuesta divulgación de información secreta. El asambleísta Berresueta, en una rueda de prensa fuera de la comisión, divulgó información reservada, que es de carácter secreto de la Comisión y del Estado ecuatoriano, poniendo en riesgo al Estado ecuatoriano y además generando pánico y conmoción dentro de la ciudadanía. En la reunión del 31 de julio del 2024 se efectuó la rendición de cuentas del Plan de Seguridad Nacional en la Comisión de Seguridad de la Asamblea.
Esta comparecencia fue reservada, pero para Javier Jurado, el asambleísta de Resueta, divulgó datos que en principio eran confidenciales. Información reservada que se dio en la comisión sobre operativos, sobre acciones que se habían hecho por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Berresueta negó haber divulgado información confidencial y aseguró que este tipo de denuncias carecen de sentido y únicamente buscan la revancha política y personal. El día de la sesión salí a dar declaraciones a ustedes, en donde incluso recalqué que no puedo divulgar ninguna información porque es reservada. Y lo único que me limité a decir es que se necesita que se entreguen los recursos al Ministerio de Defensa. Berresueta insistió en que no tendrá ningún problema en sustentar sus acciones si esta denuncia llega a manos de Fiscalía. Me causa gracia una noticia crímenes que no tiene ni pies ni cabeza. Pero estamos en la época del todo vale y estamos en la época del qué hago para que me paren bola y me den un carguito en ADN. Eso es todo. Durante dicha comparecencia, la ministra del Interior, Mónica Palencia, realizó un balance preliminar sobre la efectividad del Plan Fénix en Ecuador. Informó Álvaro Terán. La denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa, a quien acusa de violencia política y de género, ha generado diversas reacciones en el gabinete oficialista. El gobierno rechaza las acciones de Abad y califica su denuncia como un intento de golpe de Estado. Miremos. El pasado lunes 12 de agosto, la vicepresidenta Verónica Abad presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del presidente Daniel Noboa, acusándolo de una presunta violencia política de género. Abad señaló que la denuncia responde ante una aparente presión que está recibiendo de miembros del gobierno para que renuncie a su cargo. Además, incluyó en la denuncia a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Gobierno Esteban Torres y a la asesora presidencial Diana Jacome. Las reacciones nos hicieron esperar y este miércoles varios miembros del gabinete presidencial han expresado sus posturas ante las acciones de Abad, calificándolas como un intento de golpe de Estado. Es el caso de la asesora Diana Jacome, que indicó que la solicitud de la vicepresidenta refleja una práctica de vieja política. Para el ministro de Gobierno, Michael Sensi Contugui, a través de un comunicado oficial, calificó como un burdo intento de desestabilización y un acto desesperado por acceder al poder. Mientras que la ministra de Educación, Alegría Crespo, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, indicó que la denuncia atenta contra la democracia ecuatoriana. El partido oficialista ADN se unió a estas voces, indicando que defenderán con todas sus fuerzas y convicciones el resultado obtenido en las urnas del pasado 15 de octubre del 2023, ratificando a Daniel Noboa como su candidato a la presidencia nacional. Finalmente, el sorteo para llevar la denuncia de Abad fue conocida por quien en su momento era presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, el cual fue destituido y reemplazado por la jueza Ivonne Coloma. Informó Ítalo Salazar. Y las personas que cumplan con los requisitos de ley podrán portar armas de fuego de acuerdo a la nueva normativa aprobada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, este y otros cambios deberán antes recibir el visto bueno por parte del presidente de la República, Daniel Noboa. La Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados vio la luz este martes en la Asamblea Nacional tras su aprobación. Contempla 5 aspectos fundamentales. Es así que se permitirá al ciudadano común portar armas de fuego tras cumplir con los procesos legales. Existirá un registro actualizado de las mismas. Habrá prohibiciones y restricciones sobre qué tipo de armas se podrá comercializar, sin dejar de lado acciones y penalizaciones sobre el manejo del armamento. Y se reducirá el tráfico de material bélico. Una ley que va a facilitarle al pueblo ecuatoriano el poder contar con una herramienta disuasiva para las actividades delictivas. Esto porque quien está armado al momento es el delincuente y el pueblo se encuentra completamente a merced de la violencia delictiva. Mario Pazmiño, militar en servicio pasivo, confirma que su comercialización será estricta, sin que fácilmente se la pueda encontrar a la vuelta de la esquina. Estas armas que van a ser autorizadas del porte tendrán un registro y ese registro será por ciertos proveedores calificados por el Estado y por el Comando Conjunto para poder garantizar que esas armas pues sean completamente limpias y que sean entregados
bajo las mejores condiciones, no armas del mercado negro. Santiago López, exmiembro de la Policía Nacional, experto en seguridad, destaca que era necesario cambios de una ley que tiene más de 40 años de vida, pero siempre existirán riesgos. No estamos preparados todavía para armar a la sociedad. Aquí debe tener claro la ciudadanía cuáles son los fundamentos de la legítima defensa. Recordemos de ese viejo adagio que dice, si me atacan con una piedra, me defiendo con una piedra. ¿Qué pasa si una persona no me ataca con un arma de fuego o con un arma de juguete, que ha pasado en muchas ocasiones y en muchos lugares del país? Y yo me defiendo con un arma de fuego. No estamos con una proporcionalidad. Sin embargo, para él, el espíritu de la ley no deja de ser bueno en su contexto general. Es producente, sí. Le va a servir al Estado como tal también. No es tampoco la solución inmediata a los problemas de seguridad que tenemos. Es un instrumento más. Todas las leyes se vuelven instrumentos. La última palabra la tiene el presidente Daniel Noboa. De pasar, se deberá efectuar el respectivo reglamento, informó Héctor Romero. Dentro del caso Plaga, un ex juez de Manabí rindió testimonio anticipado. Ahí reveló que le ofrecieron ser juez de la Corte Nacional de Justicia o vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pedían a cambio? Otorgar una medida cautelar que permite el regreso del expresidente Rafael Correa. Los detalles le contamos. Por cerca de 3 horas, Jofre Javier R., ex juez de garantías penales del Cantón Chone, rindió su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia, dentro del caso Plaga, donde se investiga el delito de delincuencia organizada, al haber favorecido reclusos de alta peligrosidad con el otorgamiento de medidas cautelares para que recuperen su libertad. Durante esta diligencia, el exfuncionario judicial señaló que en el año 2023 conoció a Lenin Vimos, quien ha sido señalado por la Fiscalía General del Estado de encabezar la estructura de corrupción dentro del sistema de justicia. El ex magistrado señaló también que debido a las constantes medidas cautelares que otorgaba, se le abrió un expediente disciplinario que derivaría en una posible destitución de su cargo, por lo cual se contactó con un juez de Montecristi, quien le solicitó $40,000 a cambio de anular dicho expediente. El testigo protegido reveló también que conoció a Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero, quien también ofreció su ayuda para desvanecer la causa en su contra, a cambio de otorgar medidas cautelares para restituir los derechos políticos del expresidente Rafael Correa, a fin de que pueda volver al país y participar en un proceso de elecciones. Dicha sentencia iba a ser redactada por Patricio Pazmiño, expresidente de la Corte Constitucional, señaló. De esta petición tendría conocimiento Wilman Terán, quien presidía la judicatura, y de concretarse, Romero le habría ofrecido al ex juez un cargo en la Corte Nacional de Justicia o hasta una vocalía en el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, ante una alerta emitida por un periodista a través de redes sociales de que se pretendía realizar esta jugada judicial y volverse un tema mediático, decidió no participar en la misma. Pero su relación con el abogado de Norero continuaba y se emitían medidas en beneficio de varias personas privadas de libertad a quienes se les cobraba una tarifa. Entre ellas relató a un ciudadano extranjero que pagó $30,000 para recuperar su libertad, lo que implicó que Fiscalía abra una investigación por el delito de prevaricato. Finalmente, en febrero de este año, el ex juez fue detenido y ha venido colaborando con la justicia a fin de poner en evidencia a funcionarios judiciales quienes han corrompido con sus decisiones el sistema judicial del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. El presidente del Consejo de la Judicatura solicitó a la Contraloría General del Estado que inicie una auditoría a la empresa que realizó las pruebas de confianza de los postulantes del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Dicha empresa es cuestionada por no tener experiencia en este tipo de procesos. Las pruebas de confianza a las que fueron sometidos 107 postulantes a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia realizadas entre los pasados 14 y 15 de julio está en entredicho. El proceso de contratación de la empresa encargada de esta tarea, Métricas Web, no habría estado en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, por lo que el titular de esta institución anunció que solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría y un examen especial a dicha empresa a fin de determinar posibles irregularidades. Pido a la ciudadanía
se mantenga informado por los medios oficiales respecto a los avances de esta auditoría que formalmente ha sido solicitada por la Presidencia del Consejo de Adjudicatura. Solanda Goyes, vocal de la Judicatura, solicitó la comparecencia de quienes han tenido y tienen la responsabilidad de este proceso a fin de que informen al Pleno cómo fue el procedimiento para celebrar este contrato, cuáles fueron los términos de referencia que cumplió la empresa en mención para que haya recibido esta adjudicación de ínfima cuantía por un valor de $7.500. Asimismo, la vocal de la entidad, Yolanda Yupangui, a través de un comunicado, manifestó que solicitó al Pleno que se debata la posibilidad de rehacer esta etapa a fin de promover la transparencia y eficiencia que debe caracterizar este concurso. Estas pruebas de confianza incluían 3 componentes: formulario de declaración de conflicto de intereses, competencias laborales y prueba de honestidad. 35 postulantes fueron excluidos del concurso a ser considerados no idóneos. Lo que pasa es que ya pasamos las psicológicas y en las psicológicas no hubo esto, o sea, no hubo tanta desvinculación, pero en cambio en esta, ese número nos equivale más o menos a un 30, un 40%. 3 participantes que no superaron esta etapa presentaron una acción de protección cuya audiencia está prevista para el próximo 22 de agosto. Actualmente este concurso atraviesa sus últimas etapas, la prueba práctica y la impugnación ciudadana, luego de lo cual se tiene previsto que hasta el mes de octubre el Consejo de la Judicatura designe a los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos a contarles que en el país los casos de sobredosis por el consumo de sustancias han triplicado hasta llegar a los 3.600 casos al año. Los médicos han encontrado en los exámenes toxicológicos de sus pacientes sustancias como heroína, cocaína y hasta fentanilo, un potente analgésico que está causando estragos en el mundo entero. Miremos. A las salas de emergencias del país llegan distintos tipos de pacientes, aquellos que presentan dificultades para respirar, otros que requieren una cirugía después de un accidente de tránsito, o están aquellos que llegaron hasta urgencias después de experimentar una sobredosis. En el país, los casos de sobredosis por el consumo de drogas se han triplicado en el último año, así lo indican las cifras. Mientras que en el 2019 se registraban en promedio 1.200 casos al año, para el 2023 la cifra se triplicó con 3.600 casos de sobredosis. Expertos en el campo de la salud señalan que esta incidencia se debe a un aumento en el consumo, sobre todo por parte de adultos jóvenes. Cuando estamos hablando de los cuadros ya de opioides sintéticos, nos referimos a personas adultas jóvenes. Los médicos señalan que las personas con sobredosis suelen llegar a las salas de urgencias con un estado alterado de conciencia. Inclusive indican que no suelen presentar respuestas a estímulos dolorosos. Lo primero que nos fijamos y lo primero que notamos es una alteración del estado de conciencia, donde el paciente no tiene conexión con el entorno. Por lo tanto, no puede llevar una conversación y cuando ya la situación se agrava mucho más, o cuando se presenta un estado crítico, ya ni siquiera existe respuesta incluso a estímulos dolorosos. Los exámenes toxicológicos realizados a los pacientes con sobredosis revelan que la población está expuesta a una gran variedad de sustancias. Los médicos han encontrado en las muestras de sus pacientes cocaína, marihuana, heroína, derivados de heroína, opiáceos y hasta fentanilo, un analgésico más potente que la morfina. Lamentablemente hay un mercado negro que abarca un montón de sectores poblacionales en los cuales el control debería ser más radical, porque en este caso el fentanil puede llevar a complicaciones muy graves. Pero los casos de sobredosis no solo están asociados al consumo de drogas, entran en este registro sobredosis por el abuso de fármacos. En este sentido se explica que puede haber excesos en el manejo de ansiolíticos. Muchas veces son recetados por médicos, es decir, es de prescripción médica, pero también en buena parte son consumidos con intentos de autolesión. Para los expertos, el aumento en el consumo de drogas está ligado a una ausencia de políticas públicas que trabajen en la prevención del consumo y en el acompañamiento de pacientes drogodependientes. Necesitamos una política pública en promoción en salud.
El Ministerio de Salud Pública tiene a su alrededor profesionales que trabajan en promoción en salud. Sin embargo, no se lo enfoca de manera adecuada. Hay campañas de tipo educativo que deben ser permanentes. Esto debe ser manejado de modo técnico y debe ser manejado desde la niñez. Una campaña que empieza en la adolescencia ya es tarde. El aumento del consumo de drogas en el país es inminente y preocupa su incidencia en adultos jóvenes que minimizarían los riesgos asociados al consumo de estas sustancias. Estimaciones indican que el 44%... Estamos de regreso con más noticias junto a ustedes para contarles que mediante un sorteo público fueron seleccionados ya los representantes de la ciudadanía quienes serán parte de la comisión del concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guardera, se refirió al respecto y alertó que los actuales vocales no podrían prorrogarse en sus funciones, por lo que deberán ser reemplazados por sus suplentes. Este 14 de agosto, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en sesión extraordinaria, realizó el sorteo público que determinó a los representantes de la ciudadanía, quienes serán parte de la Comisión de Selección para la Renovación Parcial del Consejo Nacional Electoral. José Valle, Marcela Paz, Ingrid Raza y Dalay Mendoza fueron designados para completar la comisión, que incluirá además a los representantes de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia y control social y electoral para iniciar el concurso de méritos y oposición. Hemos sido testigos de la transparencia y el respeto a la normativa legal vigente, por eso solicito aprobar los resultados del sorteo y proceder conforme corresponde a fin de avanzar de la mejor manera con este proceso de designación tan importante y que tanto nos exige la ciudadanía. Tengo un consejo que no se detiene y que vamos dando esa respuesta a cada uno de los ecuatorianos. Dentro de este proceso, el consejero Juan Esteban Guarderas ha señalado mediante sus redes sociales que los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral no podrían prorrogarse en funciones, pues su periodo concluye el próximo mes de noviembre, por lo que legalmente deben ser reemplazados por sus suplentes, quienes culminan su mandato en febrero de 2025. Guarderas señala que extender en funciones a los actuales vocales constituiría un acto ilegal. Además, estaría violando los derechos de los vocales suplentes, quienes ganaron también este concurso, que en noviembre de 2021 debía renovar a 2 de sus integrantes principales. Si bien la Procuraduría General del Estado señaló el pasado mes de mayo que el Consejo de Participación puede unificar los 2 concursos de renovación pendientes para cambiar a los 5 vocales, esta iniciativa no ha tenido un apoyo mayoritario entre los integrantes del Pleno. El consejero hizo mención a las próximas elecciones previstas para febrero de 2025, las que deberían, dijo, contar con autoridades electorales legalmente habilitadas a fin de promover transparencia. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y preste atención, la ARSA detectó en un lote de una marca de agua embotellada bacterias. Estas podrían generar enfermedades gastrointestinales en las diferentes personas. Más allá de estos detalles, vamos a contarles en la siguiente nota. ¿Sabía usted que 1 de cada 10 ecuatorianos tiene la probabilidad de enfermarse al año por alimentos contaminados? Efectivamente, para prevenir esto es muy importante que usted tome en cuenta en qué productos se ha detectado algún tipo de contaminación. Hablando de ello, este martes la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, tras un análisis de laboratorio, registró bacterias en el lote 130 del agua purificada envasada Aquaplanet. Asimismo, detectaron residuos de plomo en el lote 1260-232-3 del queso semimaduro Hierbas del Campo Hacienda Zuleta. La alerta va sobre el lote específico del producto. Es decir, es un lote dentro de la cadena de producción que nosotros hemos evidenciado que presenta alguna desviación. En este caso, un componente de contaminación microbiológica dentro del agua para el consumo humano y también un tema de contaminación por metales pesados para el producto lácteo. Consumir estos productos podría ser perjudicial para su salud, causándole un sinnúmero de síntomas si su consumo es recurrente. En general, son diversas enfermedades gastrointestinales que pueden caracterizarse con malestar estomacal, dolor de barriga, dispepsias, diarreas u otro tipo de síntomas
de acuerdo al tipo de contaminante. En este caso, al ser una contaminación bacteriana, incluso puede provocar alteraciones de la flora intestinal, las cuales traen también algunas consecuencias que son más de carácter. La ARCSA ha realizado análisis a 771 productos de consumo humano, de los cuales 28 han resultado contaminados. Nosotros, para poder definir cuáles son los productos prioritarios para el control, generamos un perfilamiento del riesgo. Este perfilamiento del riesgo tiene algunos componentes, como productos de fecha de caducidad corta, productos que por su configuración sean más susceptibles a proliferación bacteriana, como es el caso de los lácteos, o algún tipo de susceptibilidad para generarse alguna contaminación dentro del proceso de producción, como es el caso del agua envasada. Además, con estos resultados, la institución ha ordenado que los representantes legales de estas marcas efectúen el retiro inmediato de estos lotes específicos, pero a los ciudadanos también les han dado algunas recomendaciones. Es que adquieran productos que cuenten con la debida notificación o registro sanitario, que es una garantía de calidad para el consumo. Eviten comprar productos y, en el caso de medicamentos y dispositivos médicos, en sitios que no estén habilitados para el efecto. Tome en cuenta que la inocuidad alimentaria es un desafío a nivel mundial. Según el ARCSA, 600 millones de personas se enferman cada año por contaminación, informó Mía Sabeli Carrera. Y ahora les contamos que el Ministerio de Educación informó que resolvió los problemas de la plataforma de matriculación para el régimen Sierra Amazonía. El sistema presentaba errores al ingresar los datos de los alumnos. Más detalles a continuación. El miércoles, cientos de padres y madres de familia enfrentaron problemas con el sistema de matriculación escolar en línea administrado por el Ministerio de Educación. El sistema, que debía ser utilizado para matricular a estudiantes de 5º a 10º de Educación General Básica del régimen Sierra Amazonía, mostró errores al intentar ingresar los datos de los alumnos. El error más común indicaba que el estudiante no estaba registrado en el registro civil, a pesar de que los padres tenían la documentación necesaria. Esto causó confusión y frustración, llevando a muchos a quejarse en redes sociales. Rafael Tituaña y Valeria San Martín fueron algunos de los usuarios que informaron sobre el mal funcionamiento de la plataforma. Tras varias horas de dificultades, en la tarde del miércoles, el Ministerio de Educación publicó un comunicado indicando que el problema había sido resuelto y que el sistema estaba operativo nuevamente. Pusieron a disposición de la ciudadanía la línea 1-833-8222 y el correo electrónico info@educacion.gov.es para soporte de los representantes legales. El cronograma oficial permite matricular por primera vez a los estudiantes hasta el 25 de agosto con o sin número de cédula de identidad en todos los subniveles, grados y cursos. Informó José Mendieta. El Ministerio de Educación habilitará un centro de formación digital de forma gratuita, esto para docentes de diferentes instituciones educativas en todo el país. En la plataforma, los maestros tendrán acceso a cursos diseñados para potenciar sus competencias profesionales. Este mes de agosto inició el proceso de inscripción en el Centro de Formación Digital Me Capacito del Ministerio de Educación para las instituciones educativas particulares, municipales, militares, policiales y fiscomisionales de todo el país, donde los maestros tendrán acceso gratuito a cursos diseñados para potenciar sus habilidades y competencias. Tenemos un programa de capacitación continua durante todo el ejercicio fiscal, que en primera instancia siempre estuvo destinada a los docentes del sistema educativo fiscal. Sin embargo, a raíz de la reforma del reglamento el año pasado, se contempló la posibilidad de poder incorporar a los docentes y profesionales de la educación de otros sostenimientos. El ministerio otorgó la responsabilidad de inscripción de docentes y de registro de su institución a los rectores, para elaborar un registro oficial nominal de los profesionales de la educación que están interesados en la capacitación. Con esa información se emitirán las credenciales. La idea es que durante el mes de agosto el rector pueda hacer la inscripción. Los procesos arrancan desde el 15 de septiembre, la variedad de cursos que nosotros vamos a ofertar, y esto va a ser un proceso continuo, es decir, cada convocatoria
pueden seguirse inscribiendo. Las instituciones educativas recibieron la noticia de manera favorable y se encuentran elaborando un plan de formación, ya que consideran que un maestro capacitado genera un impacto positivo en sus estudiantes. Tenemos aproximadamente 58 docentes. Los procesos de formación que podamos tener desde el ministerio nos ayudan muchísimo para mejorar justamente los perfiles de nuestros docentes en las instituciones. Los cursos están enfocados en fortalecer 5 áreas claves como competencias pedagógicas, disciplinares, didácticas, digitales, socioemocionales y transversales. Y una vez que se les crea las credenciales, se les asigna a cada docente de manera individual y este docente tiene la facultad de, cuando se abra el periodo de registro, poder escoger el curso de su preferencia. Cerca de 50,000 docentes podrán acceder a la formación gratuita que es parte del Plan Nacional de Formación Permanente del Ministerio de Educación y que busca mejorar la práctica docente en todo el país. Informó Solange Mateu. En otro tema, los constitucionalistas David Carrión y Gustavo Silva coinciden en que existió irregularidades en la remoción de Fernando Muñoz, expresidente del Tribunal Contencioso Electoral. De comprobarse una mala actuación, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral podrían ser sancionados incluso penalmente. Incierto es el panorama en el Tribunal Contencioso Electoral TCE. Mientras Fernando Muñoz, removido de la presidencia por sus compañeros, argumenta que continúa al frente de la entidad. Por otro lado, Ivonne Coloma, quien asumió el cargo, y Ángel Torres como vicepresidente, a capa y espada defienden lo resuelto. Tenemos la Fiscalía, tenemos la Corte Constitucional, los jueces constitucionales. De manera que ellos son los que tienen que detener este acto arbitrario. Si el doctor Fernando Muñoz se encuentra asistido, como cualquier ciudadano puede ejercer las acciones que él crea que le correspondan. La acción de protección no procede para que un juez constitucional discuta, analice y resuelva sobre una supuesta ilegalidad. Al respecto, el constitucionalista David Carrión ve sustento en la acción de protección presentada por Muñoz. La falta de aplicación del Código de Democracia y aplicar una normativa que no corresponde, la vulneración de la seguridad jurídica, a la estabilidad, el principio de especialidad de la norma, la decisión cabe perfectamente. Carrión lamenta que existe un vacío en el Código de la Democracia, lo que habría dado paso a la remoción. Para mí sí es un mal precedente. Creo que han mal utilizado el vacío en la norma y creo también que hay una vulneración al principio de al derecho a la seguridad jurídica contemplada en la Constitución y a este principio de especialidad en materia y además de estabilidad de los jueces. Su colega Gustavo Silva suma supuestas inconstitucionalidades que existirían. Recordemos que el artículo 220 de la Constitución nos dice que el presidente del Tribunal Contencioso Electoral será nombrado para un periodo fijo de 3 años. Lo mismo dice el artículo 65 del Código de la Democracia. Y además, por otra parte, el reglamento de sesiones del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral dice que el presidente o presidenta y vicepresidente se eligen en la primera sesión. Esta no es la primera sesión, entonces ahí también tenemos que observar un asunto relacionado con el debido proceso. Sin descartar que a futuro les podría significar sanciones. Acarrear algún tipo de activación de nivel jurídico que pueda, digamos, concluir con alguna clase de sanción. Quien tiene la razón lo determinará la persona que se encargará de tratar la acción de protección, informó Héctor Romero. El Tribunal Contencioso Electoral, a través de un comunicado, señaló que la jueza Clara Soria, encargada de la acción de protección presentada por el expresidente de esta institución, Fernando Muñoz, es pareja sentimental de uno de los asesores de Muñoz. Debido a esto, consideran que existe una falta de imparcialidad y solicitarán la separación de la jueza del tribunal que lleva el caso. En otro tema, Leonidas Issa y Katiuska Molina son el binomio de Pachacutic para las elecciones del 2025. Sus nombres fueron escogidos en las primarias realizadas este 14 de agosto. Sin embargo, no se descarta una posible alianza con otros movimientos de izquierda que podría generar cambios en las candidaturas. Si bien días atrás los movimientos y partidos de izquierda han mantenido reuniones a fin de establecer una posible alianza para las próximas elecciones de febrero de 2025, cada organización política ha ido anunciando sus propios binomios. En esta ocasión,
El movimiento indígena Pachacutic definió a su binomio presidencial, Leonidas Giza, actual presidente de la CONAIE, y Katiuska Molina, ingeniera manabita, fueron los nombres que escogió la militancia reunida este 14 de agosto en Quito. Y si bien estos fueron los nombres escogidos por el movimiento, no se descarta que los diálogos con la Revolución Ciudadana, Renovación Total, Centro Democrático y Partido Socialista define una sola dupla presidencial. Eso se lo conocería el próximo viernes. Una decisión interna en la posibilidad de construir también alianzas, para la cual el día viernes hemos convocado a nuestras organizaciones de base y a la vez también a los coordinadores provinciales del movimiento Pachacutic. Así que estamos en este proceso, hay que ir construyendo despacio, sin apresurarnos, sin atorfar en estos procesos electorales. En esta reunión se señaló que independientemente de las aspiraciones de cada organización política, se debe priorizar una agenda que incluya los principales problemas por los que atraviesa el país. Existen esas buenas voluntades porque se han sentado ya en la mesa, estamos con los técnicos de cada uno de los movimientos y también estamos con la coordinación. Existe esa buena voluntad de los partidos y movimientos políticos. En primera etapa, construir esta propuesta, este programa de gobierno con acuerdos mínimos. Segunda etapa, que de todos estos 4 movimientos de izquierda se pueda sacar un binomio presidencial. De darse una alianza y de existir cambios en las candidaturas, Giza señaló que solo informaría luego. Lo que tenga que suceder será después del viernes. En este momento la posesionamos como movimiento Pachacutic, este binomio, y sobre las cuales, en la posibilidad de construir, si es que no, simplemente respetamos, como está también en el acuerdo, la autonomía de cada movimiento y partido político. Pero aquí necesitamos instalar, como dijimos, un debate. No podemos seguir incidiendo en una posición polarizada en el Ecuador. De acuerdo al calendario electoral, las inscripciones de las candidaturas iniciarían el próximo 13 de septiembre y se extenderán hasta el 2 de octubre. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el abogado Pedro Granja y Verónica Silva son el binomio presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano. Aunque no se descartan la definición de una candidatura única con Pachacutic y Unidad Popular, Granja propone una asamblea constituyente para crear la Dirección Nacional Antimafia, bajar el IVA al 10% y disminuir el envío de drogas en un 30%. Miremos. Su nombre saltó en la primera década de Alianza País como franco detractor del gobierno de turno. Pedro Granja es abogado penalista, criminólogo y experto antimafias. Es la nueva carta del Partido Socialista que 16 años después de la vigencia de la Constitución de Montecristi, cree en otra constituyente. Vamos a crear la Dirección Nacional Antimafia, que va a estar integrada por expertos ecuatorianos que se han formado en Europa. Se van a ir todos los jueces y todos los fiscales, porque con el caso Purga están todos podridos. Plantea también la disminución del envío de cocaína al exterior en un 30%. Y les hemos dicho, si ustedes canjean deuda externa con nosotros podemos financiar unidades de élite que vamos a reducir los niveles de criminalidad, los niveles de violencia en un 7%. Verónica Silva es su binomio, doctora en ciencias políticas, catedrática y experta en descentralización. De 4 mujeres que entramos en política, 3 tienen que desertar. Y ustedes saben por qué. Sí, los ataques políticos, los ataques a sus vidas privadas. También propone bajar el IVA al 10%. No suelta, sin embargo, la posibilidad de la candidatura única de izquierda con los que quedan. Estamos conversando con Pachacutic y estamos conversando con Unidad Popular. Dentro del espectro de la izquierda ecuatoriana hay muchos movimientos pequeños. Por ejemplo, está IRA, está Puede, está CRUM. Mañana hay aún otro candidato presidencial y yo, por ejemplo, vaya a la Asamblea Nacional. Informó Jorge Escobar.